vídeo anterior expliqué lo que era la animación, di una definición y aclaré el por qué la animación es una técnica y no un género. Ahora me gustaría contaros las diferentes técnicas de animación que existen. Lo que diferencia al cine de imagen real con la animación es la técnica, la forma de capturar las imágenes que componen los fotogramas. En el cine de ficción o imagen real, los fotogramas se obtienen cuando el obturador de una cámara permanece abierto y almacena esta información lumínica de forma continua, sin interrupciones. Esto es indiferente, ya sea digital o analógico, pues la única diferencia es que el cine analógico, la luz queda grabada en una película, mientras que en el cine digital, la información que recibe el sensor es guardada en forma de bits en una tarjeta de memoria o disco duro. Dentro de la animación hay infinidad de técnicas, y cuando digo infinidad es literal, pues cada año surgen nuevas técnicas y veréis a qué me refiero. Antes de nada, me gustaría aclarar que esta clasificación es personal, no está regida a nada oficial. Algunas de estas técnicas son muy ambiguas y no está clara la división, pero la utilidad de tener una clasificación viene dada por el mercado, pues cuando se exponen proyectos, estas etiquetas nos resumen el tipo de procedimiento que vamos a usar para nuestra obra. A grandes rasgos podemos clasificar estas técnicas en tres grupos: animación 2D, stop motion y CGI. La animación 2D hace alusión a las dos dimensiones del papel, de la que procede. Su variante más conocida es la animación tradicional, que se conoce con este nombre porque fue la primera en aparecer, pues aunque no lo creas, surgió incluso antes que el cine. La animación tradicional es toda aquella que se realiza mediante la técnica de dibujo a dibujo. Comenzó haciéndose en papel, pero hoy en día la gran mayoría de estudios trabajan de forma digital, usando tabletas digitales para trasladar sus trazos al ordenador. Al comienzo, los animadores dibujaban sobre mesas de luz. Mesas con una plancha de cristal, bajo la que hay una bombilla, que nos permite poder ver con mayor contraste varios dibujos a la vez, teniendo así como referencia al fotograma anterior o al siguiente. Esta forma se ha mantenido prácticamente desde sus orígenes, hasta los años 90, cuando empezaron a llegar las primeras tabletas digitalizadoras, aunque hoy en día existen producciones que se siguen haciendo en papel. Los ejemplos más claros de esto los tenemos en películas de Disney, Warner Bros., DreamWorks o cine de anime japonés. Hoy en día, aunque se sigue usando mucho, ya no predomina como antes, aunque todo apunta a que empezaremos a verlas más a menudo gracias a películas que han explotado su potencial con una buena historia como base. Yeah, Mr. Claus is amazing. Yeah, he's awesome. Yeah. Una variante a su vez de la animación tradicional es la rotoscopia. La rotoscopia, sin dejar de ser animación tradicional, pues sigue siendo animada realizada dibujo a dibujo, consiste en el calco de una referencia tomada en vídeo. Esta división podríamos catalogarla aparte, incluso son muchos los que opinan que no se trata de animación, ya que el movimiento está tomado de una grabación. Como podéis comprobar, no siempre es fácil generar esta clasificación, y a día de hoy muchos debates siguen abiertos sobre si deberíamos o no considerarlo animación. Además de la animación tradicional, en el 2D encontramos otras técnicas como puede ser el cutout o animación de recortes. Esta consiste en el movimiento de piezas seccionadas. Con la digitalización, este proceso que antes se hacía con papel ha sido trasladado al ordenador, moviendo las piezas de forma digital. Con los nuevos avances en los software de animación, esta técnica ha conseguido evolucionar mucho en muy poco tiempo, ganando calidad, lo que ha hecho que muchas series que antes estaban animadas del método tradicional pasasen a la animación cutout. Un motivo de uso muy extendido es su posibilidad de realización a precios bajos, pues llevada a su mínima expresión puede resultar muy barata de hacer, al contar con pocos pasos y sin verse afectada en su calidad. Es por esto que es común en series de bajo presupuesto y anuncios de televisión. Pintura animada. Hay obras que han llevado la pintura al extremo, usando óleo para realizar cada fotograma. Encontramos ejemplos en la película Loving Vincent, en la que cada fotograma es literalmente un lienzo pintado a mano, u otros casos como El viejo y el mar, donde el óleo se aplica sobre una plancha de cristal y se pinta únicamente la parte que se mueve del fotograma siguiente. Motion Graphics. Los motion graphics, como su propio nombre indica, son gráficos en movimiento que combinan disciplinas de diseño gráfico, rótulos de texto y datos animados. A nivel de concepto, es muy difícil separarlo del CGI, pues tienen muchos elementos en común. Ejemplos claros de motion graphics son muchos títulos de crédito de películas, logos de marcas animados, rótulos de telediarios, datos animados en las competiciones, anuncios o vídeos explicativos.
Hoy en día es una técnica muy usada a nivel corporativo, siendo parte de la identidad de una marca. Stop motion. En la animación stop motion se animan objetos. Estos objetos pueden ser desde una simple lata de refresco hasta un personaje que contiene un esqueleto articulado que nos permite animarlo. Sus comienzos se remontan a principios del siglo XX, donde encontramos ejemplos como el Hotel Eléctrico de Segundo de Chomón. En el corto, el autor animaba objetos como cepillos, ropa o muebles. En este tipo de animación es donde encontramos más subtipos, pues asigna un nombre distinto según el material del objeto que estemos usando. La más extendida en el cine dentro del stop motion es el clay motion. Se usan materiales maleables como la arcilla, la plastilina o pastas especiales para este uso. Esta técnica ha sido muy usada a lo largo del cine, pues con unos materiales muy baratos y un poco de tiempo se pueden conseguir resultados muy vistosos. Llevándolo más lejos, podemos incluir dentro del material un esqueleto articulable, permitiendo un mayor control en el posado del personaje, lo que aumenta la calidad de nuestra animación. Printed motion. El printed motion surge con el nacimiento de las impresoras 3D. Gracias a estas máquinas se modelan piezas intercambiables en nuestros personajes que hacen las posibilidades ilimitadas. Primero se modela en 3D la pieza, ya sea una expresión, una extensión de nuestro personaje o un elemento. Y luego se encaja en nuestro personaje. Awesome. Estos personajes dotan de un esqueleto articulado muy avanzado, siendo increíblemente preciso. El estudio conocido por usar esta técnica es Laika, en películas como Box Trolls, Los mundos de Coraline, Paranorman, Kubo o Missing Link, aunque existen obras como Anomalisa que también han utilizado esta técnica. Animación con arena. La animación con arena consiste en poner arena sobre una mesa de cristal que se encuentra iluminada por la parte inferior, generando distintas tonalidades según la cantidad de arena que pongamos sobre el cristal. Encontramos ejemplos de su creadora como la Metamorfosis de Mr. Samsa, Arena, Pedro y el Lobo y también el premiado corto Washuma. Pixilación. En la pixilación, los objetos animados son sustituidos por personas. ¿Y qué diferencia la pixilación del cine de imagen real? Os estaréis preguntando. Fácil. Como decía antes, la diferencia entre la animación y la imagen real es que en la primera las imágenes se toman de forma individual, mientras que en la segunda no es así. En la pixilación, tras cada fotografía, la persona se desplaza ligeramente. Su uso está muy extendido en videoclips. Existen muchas otras variantes del stop motion que, como decía, depende del objeto que usemos para animar, ya sean telas, fruta, agujas o cualquier cosa que se os ocurra. Pero considero que estas son las principales. CGI. Las siglas CGI proceden del inglés Computer Generated Image, que quiere decir imagen generada por ordenador. En esta técnica, el artista crea modelos con 3 dimensiones dentro de un ordenador, que tras una serie de cálculos generan una imagen. Estos cálculos son los que conocemos por la palabra render. Gracias a los avances de los últimos años en este área, hoy en día los ordenadores pueden hacer cálculos muy complejos que simulan el comportamiento de la luz, pudiendo generar imágenes que se confunden con la realidad. De hecho, si queréis ver hasta dónde ha llegado, hay una web que mostrándonos una imagen nos pide que averigüemos si estamos ante una foto o un render. Los efectos especiales derivan de esta técnica, pues para integrar a los personajes de animación con los actores se usan técnicas de renderizado muy realista, que luego, con unos determinados programas, se juntan con la imagen grabada. Los programas encargados de esta tarea se conocen por programas de composición. Esta técnica ha evolucionado tanto que hoy en día son muchísimas producciones las que se graban en un plató con telas de croma, que luego son reemplazadas por ordenador. Y esto no solo pasa con escenarios, ya son muchos los actores que han sido reemplazados por dobles digitales. Un render no tiene por qué necesariamente calcular el comportamiento de la luz de forma realista. La imagen generada por el ordenador puede contar con diversos estilos que incluso pueden imitar otras técnicas. Es muy frecuente el uso de animación realizada con modelos 3D que tras un render acaba teniendo un aspecto de dibujo. Incluso en muchas obras de stop motion, parte de los personajes son animación CGI. Dentro del CGI se podría decir que no hay subtécnicas, ya que aunque la imagen generada tenga un acabado final de mayor o menor realismo, la imagen sigue naciendo de cálculos de un ordenador.
Técnicas híbridas. Hay obras que combinan diferentes tipos de animación, ya sea a lo largo de la obra o dentro de un mismo plano. Incluso hay películas que, siendo de imagen real, tienen extractos de animación. En películas de animación 2D es muy común el uso de modelos 3D para los vehículos, que posteriormente son dibujados por encima o renderizados con un aspecto de dibujo, facilitando mucho la tarea del animador. El uso de una técnica u otra no está ligado a la calidad de una obra. Esta elección se debe hacer en base a la técnica con la que mejor se pueda narrar esa historia, y esto no es siempre así, ya que hay técnicas que resultan más caras que otras. Este sitio tiene pinta de caro. Pienso que estoy derrochando una fortuna solo por estar aquí. Pero el espectador no debe olvidar que está viendo personajes que con sus actos narran una historia, independientemente de si están hechos a base de trazos, generados por ordenador o plastilina. Ahora que ha terminado el vídeo, puedes encontrar el juego de render o fotografía en la descripción. Si quieres dejarme un comentario sobre lo que quieres que trate el próximo vídeo, lo tendré en cuenta.